Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad, y dedicamos el vídeo a hablar de los jeroglíficos egipcios, el que fue, digamos, el artífice para que se puedan descifrar, y algunos otros misterios y curiosidades de Egipto. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a Seven Historias para gente interesante. Bien, hoy vamos a hablar de la escritura jeroglífica que se encontraba en Egipto, en las pirámides, en todos los hallazgos, y de cómo se llegó a conseguir traducir. Entonces, por eso hemos llamado el vídeo Champollion y la escritura jeroglífica, porque fue esta persona quien consiguió, digamos, empezar a traducir todas esas jeroglíficos que en un primer momento pues nadie sabía. Bien, vamos a ver un poco cómo fue la historia. Bien, pues como saben, hace más o menos 200 años, digamos que se dio un poco un vuelco a la cultura faraónica. Un erudito francés, Jean-François Champollion, logró dar con la clave para descifrar la escritura jeroglífica que cubría templos y tumbas milenarios y consiguió devolver la voz a una de las civilizaciones más importantes y fascinantes que han surgido en nuestro planeta. Pero ¿cómo pudo lograr esa hazaña? Este avance clave en el mundo de la egiptología fue posible gracias a la llamada piedra de Rosetta. Digamos que era una estela que contenía un decreto del faraón Ptolomeo V escrito en los indescifrables alfabetos jeroglíficos y demótico, derivado del primero, y en una tercera forma de escritura conocida por los investigadores de la época, el griego. En el año 394 después de Cristo, concretamente el 24 de agosto, en los muros del hermoso templo de la isla de File, dedicado a Isis, cerca de la primera catarata en el Alto Egipto, se grabó la última inscripción en lengua jeroglífica. El triunfo del cristianismo y la prohibición de los ritos paganos en todo el Imperio Romano por parte de Teodosio I relegaron al olvido la milenaria escritura, y con ella toda una civilización, que no tendría voz prácticamente durante los 1500 años siguientes. Siglos después, los viajeros que recorrían el país del Nilo creían que aquellas ilegibles inscripciones grabadas en los viejos monumentos en ruinas eran pictogramas, signos que representaban ideas o conceptos, pero que de ningún modo podían reflejar los sonidos de un lenguaje hablado. Entonces, en 1799 tuvo lugar un hallazgo que lo cambió todo. En la localidad de Rosetta, en el delta del Nilo, soldados franceses del ejército de Napoleón localizaron una enorme piedra con inscripciones en una de sus caras. Estaba dividida en 3 registros. Se trataba de un decreto promulgado por Ptolomeo V en el 196 a.C. Uno de los registros estaba escrito en un lenguaje perfectamente conocido por los historiadores, el griego. Los otros 2, como hemos comentado antes, eran el demótico, la última fase cursiva de la escritura egipcia derivada del hierático, y el último estaba escrito en jeroglíficos. A partir del sensacional hallazgo, fueron muchos los eruditos de varias nacionalidades que empezaron a estudiar este monumento para intentar sonsacar sus secretos. Entre todos ellos destacó el francés Jean-François Champollion, nacido en la localidad francesa de Figuet en 1790. El joven, que desde pequeño demostró ser un auténtico genio de la lingüística, estaba decidido a esclarecer los entresijos de la misteriosa escritura egipcia. Hasta entonces solo se habían logrado descifrar algunos nombres y términos del periodo tardío, y además estaba convencido de que el conocimiento del copto era la clave para lograr descifrar la antigua escritura faraónica. Así, en el año 1821, tras años de estudiar multitud de textos egipcios, Champollion se topó con la piedra Rosetta. Este decreto había despertado asimismo el interés de numerosos eruditos, entre ellos el británico Thomas Young y el francés Sylvestre Sassy, que sería profesor de lenguas orientales del propio Champollion. Young, con quien Champollion cruzó una abundante correspondencia e incluso trabó amistad,
avanzó bastante en el estudio del documento. Hizo descubrimientos importantes como el hecho que los nombres propios se enmarcaban en una especie de cartucho. También dedujo que el demótico derivaba del jeroglífico. Por su parte correspondían con algunos de los signos de la piedra. Así pudo corregir y transliterar fonéticamente un nombre real del edicto, el de Ptolomeo, lo que sería el punto de partida para avances posteriores. El 14 de septiembre de 1822, Champollion se hallaba trabajando en una inscripción copiada del templo de Ramsés II en Abu Simbel. El joven sabía que los egipcios habían estado grabando jeroglíficos desde la antigüedad más remota y no pudo evitar hacerse una pregunta. ¿La egipcia siempre fue una escritura fonética o los símbolos sonoros fueron un desarrollo más tardío? Entonces tropezó con un nombre real que no le resultaba familiar. Sabía que se trataba del nombre de un faraón porque estaba envuelto en un cartucho ovalado. El erudito francés reconoció los dos últimos símbolos como S-S. Teniendo en cuenta sus estudios anteriores en miles de textos jeroglíficos, Champollion vio que el signo precedente muy probable era MS. Faltaba el primer símbolo del nombre, que era un dibujo estilizado del sol. Él sabía que en copto la palabra para sol es re. Así que el nombre que tenía ante sus ojos podía leerse como Re-MS-S-S o Ramsés. Emocionado, Champollion miró el segundo cartucho que también contenía los signos MS y S. El primer glifo representaba un ibis, un animal sagrado del dios egipcio de la escritura Tot, y el joven investigador pensó que si el ibis realmente significaba el nombre de Tot e iba seguido de MS y S, el nombre seguido sería algo así como Top-MS-S, o sea, Tutmosis, otro gran faraón egipcio. No pudiendo creer lo que veía en sus ojos, el joven Champollion salió corriendo de su estudio para ir a ver a su hermano, con quien estaba muy unido y que siempre le había apoyado contra viento y marea en sus estudios. Entró a toda velocidad en el despacho de su hermano Jacques Joseph en el Instituto de Francia en París gritando «Lo tengo», y a continuación cayó desmayado a causa de la emoción y de las arduas jornadas de trabajo. Días después, el 27 de septiembre, Champollion presentó los resultados de su investigación ante la Academia de Inscripciones de París. El joven lingüista escribiría sobre la escritura jeroglífica, cuyo desciframiento tanto debía a su esfuerzo. Dijo, es una escritura que es a la vez pictórica, simbólica y fonética dentro del mismo texto, la misma frase, y me atrevería a decir incluso dentro de la misma palabra. Aunque el desciframiento de los jeroglíficos egipcios no puede considerarse obra de una sola persona, puesto que en realidad debe mucho al trabajo colectivo de numerosos eruditos, Jean-François Champollion está considerado a día de hoy el padre de la lingüística egipcia. Continuó con sus estudios sobre los jeroglíficos e incluso pudo cumplir el sueño de su vida y viajar a Egipto, pero su brillante carrera quedó truncada ya que murió a causa de un ataque al corazón cuando solo tenía 41 años. Pero entre los méritos del joven investigador siempre destacará el ser uno de los principales responsables de haber devuelto la palabra y la vida a una civilización que vivió su último esplendor hace ya miles de años. Bien, pues el primero, por supuesto, es que cómo se construyeron las pirámides. No se trata del mayor enigma en torno al antiguo Egipto, sino también del mundo. La forma de elevar las más de 100 pirámides que datan del periodo antiguo de Egipto ha estado sujeta a más de una conjetura: movimiento de las piedras mediante cometas, construcción de grandes rampas contiguas que permitían ascenderlas, o la más creíble, el uso de grandes trineos sobre arena del desierto humedecida para facilitar el deslizamiento. Muchas son las ideas, pero ninguna ha sido aún confirmada. Incluso teorías más locas dicen que fueron unos alienígenas las que las construyeron. La cuestión es que son grandes obras de la humanidad, pero no se sabe exactamente cómo se construyeron. La pirámide perdida. A 8 kilómetros de las 3 pirámides de Giza yacen los restos de una cuarta pirámide erigida alrededor del año
2556 a.C. por el faraón Diedefra, quien se propuso construir un monumento aún mayor que la Gran Pirámide de Giza de su padre. Esta cuarta figura habría superado los 146 metros de la Gran Pirámide antes de ser desmontada por los romanos, quienes comenzaron a desengranar las piedras para construir los nuevos barrios de El Cairo antiguo. Bien, tendríamos luego la segunda esfinge. Todos conocen la famosa esfinge, ese gran monumento con cabeza de faraón y cuerpo de león que yace en las inmediaciones de las pirámides de Giza. Lo que pocos saben es que existe una segunda esfinge y que esta fue encontrada en Israel. En el yacimiento arqueológico de Tel Hazor se encontraron tan solo la cabeza, los pies y brazos de un segundo monumento cuya razón de existencia en el país oriental aún es totalmente desconocida. Bien, la muerte de Tutankamón sería otro de esos misterios. En 1922, la tumba de Tutankamón fue encontrada por Howard Carter, marcando el inicio de una serie de infortunios y muertes aún ligados al más aterrador de los misterios y a lo que se supone o lo que llamaban la maldición del faraón. Y es que la vida del hijastro de Nefertiti siempre estuvo ligado a 1000 teorías, entre ellas las que alimentan su muerte, desde un asesinato hasta una malaria que debilitó todo su sistema óseo, hasta conducirle a la muerte a la edad de 19 años. Otro misterio sería la desaparición de Nefertiti. La esposa de Akenatón vivió en el siglo XII antes de la Era Común y es considerada como una de las mujeres más bellas e importantes del Antiguo Egipto. Además, también tenía una gran capacidad para las dotes de mando. Sin embargo, a los 14 años desde el comienzo del reinado de su esposo, Nefertiti desapareció misteriosamente. Entre las teorías se incluyen la conversión de Nefertiti en un líder masculino anónimo, un asesinato por parte de los hititas, aliados de una de las esposas de su marido, o incluso el suicidio tras ser sucedida por su hijastro. Lo que sí se sabe es que la tumba de Nefertiti nunca fue hallada. Bien, otra curiosidad o misterio es que ya se cree que ya existían obreros en el Antiguo Egipto. Este misterio alrededor de la construcción de las pirámides en Egipto es que las mismas no fueron construidas por esclavos, como se ha creído. Fueron construidas por jornaleros que recibían un salario por su labor. Estos hombres trabajaban con gran admiración por sus faraones y algunos de ellos murieron durante la construcción y fueron también sepultados en tumbas cerca de las pirámides sagradas. Los obeliscos se cree que los heredamos de los antiguos egipcios. Estas estructuras que hoy vemos en muchos lugares del mundo fueron construidas por primera vez por los egipcios, conmemoraban al dios Ra y celebraban el momento en que, según esta civilización, la luz llegó por primera vez a la Tierra. Bien, otro misterio podría ser las cámaras secretas de la Gran Pirámide. La Gran Pirámide de Giza, la única maravilla del mundo antiguo que se mantiene en pie, sigue sin revelar todos sus secretos, y quizá el más grande es el de las habitaciones secretas perdidas en su interior. No se sabe qué contienen estas cámaras ocultas, pero podrían albergar tesoros o artefactos valiosos. Por eso un grupo de investigadores planea utilizar un potente sistema de escaneo en la pirámide para revelar el contenido de dos vacíos misteriosos que han sido ubicados. Bien, podemos hablar del misterio de los cráneos alargados de Akenatón y Nefertiti. El faraón Akenatón y su esposa Nefertiti son dos de los personajes más famosos del antiguo egipcio, pero nadie sabe a ciencia cierta por qué fueron siempre representados con cráneos anormalmente alargados. Se ha especulado con alguna enfermedad como el ELA o incluso algunos lo asociaban a origen extraterrestre. La verdad, digamos que solo se sabría si en algún momento se encuentran sus sarcófagos. Y otro misterio podría ser lo que se llamaba el pájaro de Saqqara. En 1898 fue encontrado en una tumba de Saqqara un dispositivo volador, tallado para imitar la forma de un pájaro. Se especuló con diferentes teorías sobre lo que podría ser y entre estas teorías sobre lo que era
nadie encontró ahí una respuesta definitiva. ¿Cuáles se barajan? Pues por ejemplo que era un juguete para los niños de la alta sociedad, hijos de faraones o de sacerdotes o de la más alto rango de la sociedad de Egipto, o que podría ser una veleta, o incluso el ejemplo más antiguo conocido de una máquina voladora como un proyecto que no llegó a su fin. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.